Bueno, vamos a empezar entonces la clase de la tarde. A la tarde la idea era tocar, o que toquen, bueno, Alejandra, que todavía no entró, Katia y Viche, y ahora también nos quedó Nico de la mañana, me dijo Sole que no llegaron. Entonces, yo quiero preguntarle, bueno, pero me falta Alejandra y me falta Nico, porque no creo que consiga trabajar con los cuatro. Entonces, ¿quién tiene menos ganas de trabajar? Vamos a hacer esa consulta. ¿Quién quisiera no trabajar o quién tiene menos ganas de trabajar de los cuatro? Y ahí vamos a ver quién nos queda para el final. Si llegamos, llegamos, y si no, lamentablemente no. Pero vamos. Sí, Katia ya sacó. Yo puedo quedar para el final. Qué horrible, parece que no tengo voluntad. No puedo quedar para el final. No, pero igual, para no ser injustos, vamos a esperar también a Alejandra y a Nico, a ver si hay alguien que menos quiere todavía, y entonces... menos que yo. Bueno, claro, bueno, entonces okay. Bueno, lo voy a preguntar después. Pero entonces, lo que vamos a ver a la tarde, mientras vamos trabajando con los que tocan, lo que vamos a ver a la tarde tiene que ver con el aspecto analítico y fundamentalmente con el análisis estructural del aspecto analítico. Hago un mini repaso. Los que estuvieron en la otra clase, la que hicimos en marzo, tienen todo un cuadro, ¿sí? Espero que lo tengan a mano. El que no tiene el cuadro, le pido que trate de hacerlo. Todos van a tener, el que no tiene, todos van a tener la primera clase grabada, también esta, pero en la primera clase fuimos desarrollando un poco el cuadro en el pizarrón. Y ese cuadro es un mapa súper importante para tener, porque cuando uno se pone a analizar o cuando uno se pone a pensarse como músico, debe entender en dónde está trabajando del cuadro. Entonces, ¿quiénes no tienen el cuadro a mano? Ayelén, Katia y Mariano, y Corina también. Bueno, entonces lo que les voy a pedir es que para la vez que viene que nos veamos, bueno, si lo tienen para mañana ya mejor, si no, bueno, para la vez que viene, háganse un cuadro y ténganlo siempre a mano, ¿sí? Para poder ir siguiendo dónde estamos. Hago una súper resumen para saber de dónde agarramos. Decíamos que lo que estamos viendo, que es interpretación emocional, en realidad está incluido en algo mucho más grande, que es el enfoque integral del intérprete de música. Este es como el título más grande. El más grande de todo es enfoque integral del intérprete de música. Y el enfoque integral del intérprete de música es una manera de mirar al músico de la manera más integral posible y se divide en tres grandes partes. El aspecto, que son las materias que tenemos en la formación. El aspecto filosófico, que tendremos mañana. El aspecto psicológico, que tendremos mañana. Y el aspecto específicamente musical, que es lo que tenemos hoy, tanto a la mañana como a la tarde. Obviamente las tres partes se ven interrelacionadas todo el tiempo, como ya saben o como van a ver, pero las dividimos para entenderlas mejor. Dentro de la tercera parte que dije, que es el aspecto específicamente musical, ahí trabajamos, en este aspecto, cómo nos vinculamos con la obra. Y nosotros nos vinculamos con la obra en tres grandes ámbitos, de tres maneras. En el ámbito técnico, en el ámbito analítico y en el ámbito emocional. Estas son las tres grandes áreas a partir de las cuales nos vinculamos con la obra. En el ámbito técnico, creo que lo han visto a la mañana, ¿no? Con Sole han visto el ámbito técnico, ¿no? Bien, que es en general el que menos hacemos hincapié, porque bueno, cada instrumentista tiene la técnica, ya trae la técnica, la trabaja con su maestro, etcétera, etcétera. Sin embargo, lo que vieron hoy a la mañana es como nuestro desarrollo o una parte del desarrollo sobre la parte técnica. Donde sí centramos mucho la atención es en el aspecto analítico y en el aspecto emocional. El aspecto analítico tiene que ver con lo que puedo entender de la obra. Es decir, todo lo que mi mente necesita saber y entender de la obra para vincularme más profundamente. ¿Cuánto puedo conocer de la obra? Es como cuando yo voy a una casa que no conozco. Si voy a una casa que no conozco, bueno, no la puedo habitar. Si yo a la obra no la conozco, no entiendo lo que está pasando ahí adentro, entonces no la puedo habitar. La puedo tocar técnicamente, pero no la puedo habitar en profundidad. Este es el aspecto analítico. Y el aspecto emocional tiene que ver con cuáles son las emociones que la obra tiene y con las que yo necesito contactar para después poder expresar. ¿Sí? ¿Se entiende esto? El que no entiende o que tiene alguna pregunta o lo que sea, me interrumpe directamente y hacemos la pregunta, ¿sí? O el comentario. Entonces, dentro del aspecto analítico,
que es lo que puedo entender dentro del aspecto analítico, nosotros nos dividimos en dos grandes áreas en el aspecto analítico. Por un lado, el análisis de la obra en sí, que tiene que ver con lo que está escrito en la partitura, o sea, yo debo entender lo que está escrito en la partitura. Y la otra gran área es las circunstancias, o sea, el análisis de las circunstancias de la obra, que es lo que no está escrito en la partitura, pero que yo tengo que saber. Por ejemplo, si yo no sé que Piazzolla era un argentino del siglo XX, bueno, entonces me pierdo todo, ¿sí? Si yo no sé quién era Mozart, cómo era el estilo, etcétera, etcétera, bueno. Y los datos importantes de la vida del compositor que pueden estar influyendo quizás en la partitura que estoy tocando. Todo esto corresponde a las circunstancias. ¿Alguno tiene un perro? Podemos enmudecer el micrófono, agradecer. Todo esto entonces es lo que necesito saber. Dentro del análisis de la obra en sí, fíjense cómo vamos de lo más general a lo más particular. Dentro del análisis de la obra en sí, nosotros trabajamos con 6 tipos de análisis diferentes. Los nombro, ¿sí? Estoy repasando el cuadrito, ¿eh? Los nombro: el análisis estructural, el análisis formal, el análisis armónico, el análisis melódico, el análisis temático y el análisis funcional. De todos estos, el que más nos importa es el análisis estructural. Y entonces entramos ahora en el tema de hoy. El tema de hoy es análisis estructural. ¿Me siguieron hasta acá? Fue un poco abrupto, pero ¿me siguieron hasta acá? ¿Dudas, preguntas? Me falta un análisis de la obra: el estructural, formal, armónico, melódico, funcional. Temático. Temático, ahí está, gracias. ¿Dudas, preguntas? Okay. Me estás haciendo señas, Ayelén, no sé si me estás tirando un número a la quiniela o me querés preguntar algo, dale. No, que para no interrumpirte, generalmente, como yo estoy súper acostumbrada al Zoom, solemos hacer, en otras áreas también, las consultas por chat. No sé sí, no, pero yo prefiero que interrumpan o que levanten la mano, ¿sí? Porque no somos tantos. Si fuéramos 50 veces, yo he dado clase para 60 y sí, pero no, acá está. Okay. Que la consulta mía era si hay alguna posibilidad, porque me acuerdo que en algún momento Nahuel nos había compartido algún PDF o algún cuadro en fotocopia de esto. Qué bueno. ¿Hay disponible? Y creo que lo tiene Nahuel, porque yo no lo tengo. Pero yo tendría que hacerlo el cuadro, pero Nahuel creo que tiene uno, parece. O sea, a ver, me acuerdo que en algún momento hace unos años hice, y ahora la verdad que ya no sé dónde está. Si no, podría tener otro. Igualmente, lo que les invito, la verdad, es que retomen los apuntes de la primera clase o vean la clase de la primera clase, que ya la deben tener grabada, o si no la van a tener en breve, y de ahí hagan ustedes el cuadro, porque en el hacer el cuadro se me va armando el cuadro en la cabeza. Así que quizás eso ya está mejor, ¿sí? Sí, Sandra, sí. Hay un cuadro, Mauricio. Hay un cuadro. ¿Yo lo di? Sí. Bueno, por eso entonces le pueden pedir a Sandra el cuadro que yo di. El año pasado. El año pasado. Yo lo tengo también a este. Bueno, genial. No, y si alguno lo tiene en la compu, ¿por qué no lo manda acá acá lo pueden mandar creo que al Zoom, ¿no? ¿O no? ¿O yo solo puedo mandar? Sí, se puede escanear con la aplicación de scan en el celular, se escanea, se blanquea, se transforma en PDF y lo podés enviar, Sandra, si querés. Bueno, y si no, con sacarle una foto y mandarlo al chat, ya por lo menos lo tienen ahí, en ese. Para los que tenemos menos cultura informática. Bueno. Bien, ¿alguna pregunta más? ¿Alguna duda más? Bueno, entonces vamos a entrar en el tema de hoy, que es análisis estructural. El análisis estructural lo que estudia son los procesos de tensión y distensión. Y tiene 3 elementos. Los 3 elementos son tensión, punto culminante y distensión. No tiene otros elementos, ni hay otros elementos, estructuralmente hablando, en la música. La tensión es un proceso y la distensión es un proceso. El punto culminante es un punto. Es decir, la tensión
lleva un tiempo. Aunque el tiempo sea mínimo, lleva un tiempo. La distensión también. Y el punto culminante es un punto en el presente. Es decir, poder darse cuenta de esto, por un lado nos ordena y por otro lado nos abre a una cosa bastante compleja, que es lo que vamos a intentar de ver hoy cuando empecemos a ver puntos culminantes. En toda unidad hay sí o sí un punto culminante y no más de uno. ¿Se entiende esto? En toda unidad hay sí o sí un punto culminante y no más de uno. Voy a dar un ejemplo con la palabra que quizás se entiende más. Si yo digo, ¿cómo están? Punto culminante es la sílaba tan. ¿Está bien? ¿Cómo es un proceso hacia el punto culminante? ¿Se entendió? Esta unidad, como están, no tiene distensión. Tiene tensión, como es, y tiene punto culminante. ¿Se entiende esto? Si yo digo, ya vení. Ya es punto culminante y vení es distensión. Claro, yo eso lo podría decir diferente, según cómo interprete. Yo podría decir, ya vení. Entonces, ya ve es punto culminante y ni, es proceso de tensión y ni es punto culminante. ¿Me siguen? ¿Por qué es importante esto? Porque la decisión de decir ya vení o ya vení es la misma decisión que tomamos los músicos cuando decidimos cuál es el punto culminante de una unidad. Y si no pensamos en cuál es el punto culminante que vamos a decidir, en general, algo en nosotros, no consciente, termina decidiendo. Es decir, nosotros terminamos tomando decisiones que no tomamos en las otras. ¿Entiende? Yo también puedo decir, vení acá, por favor, y entonces tengo proceso de tensión, vení acá es el punto culminante, y por favor es la distensión. O sea que di un ejemplo sin proceso de tensión, di un ejemplo sin proceso de distensión, y ahora di un ejemplo donde tienen las dos cosas. Lo que no puedo dar un ejemplo es sin punto culminante. ¿Se entendió esto? ¿Preguntas, dudas, cosas para decir? Yo tengo una consulta, en realidad me surge porque el punto culminante estoy acostumbrado a pensarlo como algo que se encuentra, que está, se encuentra, y no algo que se elige. Muy bien. ¿Hay alguna diferencia? Sí, porque se encuentra y se elige. Porque digo, si pensamos que el punto culminante... ¿Se entendió la pregunta de Rodrigo? Si pensamos que el punto culminante solo y siempre se encuentra, el músico no tiene protagonismo finalmente. Y además, la música es de una sola manera. Nosotros no pensamos que la música sea una sola manera, no pensamos que haya una sola manera de tocar o de hacer una obra, no pensamos que haya una verdad musical. Hay más de una, lo que no quiere decir que haya innumerables. Digo, si yo digo, ya vení, por favor, el punto culminante podría ser ya, el punto culminante podría ser ni, o quizás podría ser la última sílaba, pero nunca va a ser, por ejemplo, ve. Nunca va a ser, ya vení, por favor. ¿Se entiende? La decisión acerca de si va a ser ya, si va a ser ni o si va a ser la última sílaba, va a tener que ver con cómo esta frase está metida en el contexto de todo lo otro que estoy diciendo, y finalmente va a ser una decisión mía. Y seguramente las tres podrían llegar a ser válidas. Ahora, si yo digo que el punto culminante es ve, esa no es válida. ¿Se entiende cómo estamos pensando la obra? Hay más de una posibilidad, pero no todas las posibilidades son posibles. ¿Me siguen? ¿Preguntas, comentarios, cosas para decir? A mí me pasó por mucho tiempo, no sé si alguien más quería hablar. Corina, dale. Sí. Por mucho tiempo en el estudio en el conservatorio, que los profesores me indicaban exactamente cuáles eran los puntos culminantes. Sin poner esta palabra, pero me decían, acá tiene que ser más fuerte, acá más suave, acá... Y la sensación que tuve siempre fue que no podía interpretar una obra sin que un profesor me indicara de qué manera tenía que tocar.
primero te digo, punto culminante no tiene que ver con la dinámica, ¿eh? Dinámica es un Sí, no, elemento. entiendo. ¿Sí? Está bien. Pero sí, claro, sí, por supuesto. Cuando los maestros, cuando los maestros decimos, esto es así, esto es así, esto es de otra manera, esto es de aquella manera, y no decimos por qué tomamos esas decisiones, impotentizamos al alumno como futuro tomador de decisiones. ¿Se entiende? Claro, sí. Dale, Corina, dale. No, era eso nada más, que por mucho tiempo tenía esta sensación de no poder encontrarlo y nada, que es mucho más divertido y además es posible. Digamos, yo pensaba que no tenía la posibilidad de saber cómo interpretar. Exacto. ¿Qué más? ¿Preguntas? Entonces, Perdón, pensaba en esto del pensamiento concreto y desarrollable del músico como intérprete, como protagonista de esa música. Y que, bueno, aludiendo a lo que decía Cori, que en general no se estimula, sino que directamente se sesga a que el docente es quien dirige ese sonido. Sí, suele pasar así. Igual, digamos, acá, por suerte, porque me alegra mucho, acá la mayoría de los músicos son músicos ya formados, ya que vienen tocando mucho, o sea, que están tan bien metidos en la cosa. Yo los invito a pensar con suma humildad en el estudio cotidiano, cuando yo tengo que tomar una decisión, ¿cuántas veces me planteo este tipo de cosas? Es lo que yo propongo pensar, ¿sí? ¿Cuánto me planteo yo? Si el punto culminante es este, o es este, o es este, y cuánto empiezo a pensar por qué sería uno o sería el otro, ¿sí? O sea, me parece que es un ejercicio que es interesante pensar. Entonces, proceso de tensión puede o no haber, proceso de distensión puede o no haber, punto culminante siempre hay, cada vez que yo hablo de una unidad. Ahora, claro, yo puedo decir, por ejemplo, a todos ustedes les hablo, vengan para acá. Entonces yo acá voy a tener, tengo más, pero por lo menos tengo dos unidades. A todos ustedes les hablo, ya va a tener un punto culminante. Por ejemplo, la sílaba A. A todos ustedes les hablo. A todos ustedes les va a ser proceso de tensión, A va a ser punto culminante y blo va a ser distensión. Y después digo, vengan para acá. Esto va a tener otro punto culminante. Vengan para acá. Entonces yo tengo dos unidades, cada una con sus dos puntos culminantes. ¿Me van siguiendo? Ahora, en un segundo análisis, todo esto va a ser una sola unidad. Y ahora voy a tener que decidir si el punto culminante es más bien el de la primera o más bien el de la segunda. Si es el de la primera, voy a decir, a todos ustedes les hablo, vengan para acá. Y si es el de la segunda, voy a decir, a todos ustedes les hablo, vengan para acá. Y cambia muchísimo el sentido de la frase. ¿Me van siguiendo? La decisión va a tener que ser mía en relación con el contexto. Cuando tengo dos unidades o más, uno hace, diríamos, una caja más grande y toma de esta caja más grande cuál sería el punto culminante. Es por eso que decimos que cuando hacemos análisis estructural, el análisis se hace en lo más pequeño, por ejemplo, en 3 notas, y se hace en lo más grande, por ejemplo, en toda una obra. ¿Cuál es el punto culminante de toda la obra que estoy tocando? Si tiene más de un movimiento, a veces es muy difícil, pero incluso a veces así también se puede hacer. ¿Cuál es el punto culminante de los 4 movimientos de la obra que estoy tocando? Si yo no puedo determinar estructura, es decir, si yo no puedo determinar cuáles son los puntos culminantes, no puedo determinar la dirección del discurso. Y si no puedo determinar la dirección del discurso, no puedo ir o venir. O sea, es como que todo lo veo separado y no tiene relación el proceso, no tiene continuidad el proceso. ¿Se entiende esto que estoy diciendo? ¿Preguntas, consultas, comentarios? Genial cómo clarifica, hoy con Soledad estuvimos hablando que la melodía es la palabra. Exacto. El acorde de la emoción. Acá, cuando hablas desde este lugar, desde la oración de la palabra, como que me queda clarísimo el punto combinante. Exacto. A mí me hace muy genial. Sí, estoy dando un ejemplo, está bien lo que dice Julio, estoy dando un ejemplo, porque en general se entiende fácil, con la palabra, que sería con la melodía,
la decisión de los puntos culminantes, mejor dicho, el análisis estructural se hace no solo desde la melodía, se hace por supuesto desde la armonía, se hace desde la forma, se hace desde todos los otros análisis. ¿Sí? ¿Qué más? ¿Preguntas? ¿Cosas para decir? Yo quería agregar, Mauricio, que el punto culminante puede ser un silencio también. Sí. O puede ser en el caso que vos estés hablando, puede ser un monosílabo también. Sí, el punto culminante puede ser cualquier cosa. Vamos a ver si llegamos hoy a ver puntos culminantes. El punto culminante puede ser cualquier cosa. Puede ser un silencio, puede ser un monosílabo, puede ser algo que no está. O sea, el punto culminante puede ser cualquier cosa y es nuestra tarea poder darnos cuenta de eso para poder justamente intensificarlo en su sentido. ¿Qué más? ¿Algo más? Bueno, sí, Rodrigo, sí. Perdón, no podía sacar el micrófono. No, recién dijiste algo de que como el análisis estructural se enfoca también desde el formal, el armónico, el melódico. Sí. Estaría bien pensar que este análisis estructural es como una especie de síntesis o condensación de los otros análisis, o en definitiva si los otros aspectos del análisis permiten justificar las decisiones que tomamos nosotros en el análisis estructural. Por ejemplo, me agarro del análisis armónico para decir que el punto culminante está acá y no en otro lado. Muy bien, muy bien, muy bien. Sí, es exactamente así. El análisis estructural es un análisis que no se estudia en sí mismo. El análisis estructural depende de los otros análisis. Digo, no puedo entender la estructura si no sé la armonía. No puedo entender la estructura si no sé la forma. No puedo entender la estructura si no sé cómo son los temas. Sí, el análisis estructural es la resultante de los otros análisis buscando la estructura. O sea, yo puedo hacer todos los otros análisis e igual no entender la estructura. Necesito hacer los otros análisis y en función de eso buscar la estructura. Y ahí encuentro la estructura. Por eso decimos que el análisis estructural, y esto sí me parece importante, el análisis estructural es al aspecto analítico lo que la emoción es a todo el aspecto musical. O sea, analizamos para entender la estructura. ¿Por qué, me van a decir ustedes? Porque la estructura está casi al nivel de la emoción. Porque la emoción es lo que nosotros sentimos, pero la estructura tiene que ver con la tensión y la distensión con la cual vivimos. Porque somos estructura, ¿no? Nosotros hoy nos despertamos, cada uno se preparó y está viendo esta clase, y yo estoy dando esta clase. O sea, hubo un proceso de tensión hasta la clase. En la clase hay un punto culminante, y después cada uno, si ya no tiene otra cosa más importante, distiende. Y nuestro punto culminante de hoy fue la clase. Y si uno toma solo la clase, cada uno encontrará cuál fue su punto culminante en la clase. O sea, somos estructura, estamos todo el tiempo en procesos de tensión y de distensión y en puntos culminantes. Esto nace desde lo más inherente al humano. Digo, como seres humanos necesitamos respirar. La respiración es un proceso estructural. Inhalamos, hay un instante en el que no inhalamos ni soltamos, y después soltamos. Y cuando no respiramos no estamos más como humanos. Entonces, en lo más inherente que tenemos los humanos está la estructura. Por eso, entender la estructura de una obra es entender lo más inherente a nivel analítico que uno puede entender de una obra. ¿Se entendió esto? Bien, preguntas, dudas, cosas para decir. Sí, Ayelen. Sí, pensaba en esto, en que además de esto que estás diciendo, de que tenemos una estructura, internamente tenemos diferentes tipos de sistemas que se interrelacionan, se intercomunican, y somos en sí mismo un sistema. Que el prioritario es el corazón, que bombea con un pulso, con un ritmo determinado que varía dependiendo de nuestra velocidad de vivencia, y que a raíz de eso genera toda una interconexión sanguínea con todo el resto del sistema del cuerpo. Entonces creo que basándose también en lo que somos nosotros, vamos a entender que también así vamos a producir lo que generemos. Sí, así es, exactamente así. Como saben, nuestra idea de la música es
que la música es una expresión humana, por lo tanto lo humano está puesto en la música. Y es eso lo que buscamos cuando vemos una obra. Una obra es como una casa, en donde pasan cosas emocionales, pasan cosas estructurales, hay personajes, hay habitaciones. Una obra es una casa y nuestra tarea es tratar de entender esa casa para después poder habitar esa casa. Esta es un poco la idea, ¿sí? Entonces, vamos a seguir, pero antes sí voy... Sí, Nico. Dale, Nico, Mauricio, dale. ¿sabes que justo me acordé de lo que decías de la casa, del ejemplo que das en el libro de la forma y de la estructura? Claro, sí. Y como que a mí me quedó esta idea, que la estructura es visualmente fácil o sea, apenas ves alguna obra, ves la estructura, pero acá en la música no sería así. Uno busca, digamos, entender dónde está la columna. Sí. Lo que pasa es que en general los músicos estamos muy poco habituados a buscar estructura. Estamos más habituados a buscar forma, pero estamos muy poco habituados a buscar estructura. Porque en general... Debería ser más fácil, digamos, poder ver esa estructura. Lo que pasa es que es más fácil. Digo, uno agarra a un nene y sin decirle la palabra estructura ni nada, le permite que juegue, que se mueva, y en general el nene se mueva con los procesos de tensión y distensión. En cambio, los músicos clásicos, lo estoy diciendo mal, los músicos que aprendimos bajo el sistema académico, en general, no estamos acostumbrados a ver estructura. Y entonces nos fuimos como alejando de algo que es muy sensorial. La estructura es sensorial, la siento. Después la tengo que entender, pero lo primero que me pasa es que la siento tensión o siento distensión. Pero como estamos pensando siempre en otra cosa, fuimos como anestesiando esa sensación de tensión o de distensión, ¿sí? Entonces nos vamos perdiendo, así como nos pasó con lo emocional, ¿eh? Entonces nos vamos perdiendo como con lo más esencial de la música. Y por eso nos alejamos. ¿Se entiende? Bueno, antes de seguir quiero preguntar, voy a hacer la pregunta para los que tenían que tocar. Viche, Katia, Nico, que nos quedó de la mañana, y también Alejandra, pero ¿estás Alejandra o no? ¿Ale? Está toda enmudecida, Ale. Bueno, no sé. Pero bueno, la pregunta es así, ¿quién es el que menos ganas de tocar tiene? Bueno, Katia. Bien. Bueno, Katia, entonces con vos en principio no trabajaríamos, ¿sí? Y voy a preguntar uno más de los otros tres, pero... Ale, estás ahora. Abriste el micrófono. Sí, bueno, pero no sé. Sí. ¿Me escuchás? ¿Me escuchás? ¿Ahí me escuchas? Sí, te escucho. La pregunta... escucho, pero no veo nada ahora. Bueno, pero si me escuchás es algo. La pregunta era, ¿quién es el que menos ganas de tocar tiene? Katia ya levantó la mano, ya cantó PRI. Pero después de Katia, ¿quién es el que menos ganas de tocar tiene? Los tres tienen ganas de tocar. Bueno, voy a tratar de trabajar con los tres. Y voy a empezar con vos, Ale. Bueno, pero hay que esperar que ponga la... Sí, pero no, tranquila, no voy a empezar ahora. Vos andá poniéndolo que no voy a empezar ahora, tranquila, ¿sí? Bueno. Bueno, entonces, vamos a ver ahora, dijimos que hay tres elementos en el análisis estructural. Proceso de tensión, punto culminante y proceso de distensión. Vamos a empezar viendo proceso de tensión. Y vamos a decir que el proceso de tensión es aquella parte de la unidad musical que me lleva al punto culminante. O sea, fíjense que definimos el proceso de tensión a partir de otra cosa, a partir del punto culminante. ¿Entienden? Proceso de tensión puede o no haber, pero si lo hay, es aquella parte del discurso musical o de la unidad musical que me lleva al punto culminante. Si lo hay, el proceso de tensión puede ser una nota o puede ser un cúmulo de notas. Igual es un proceso. Aunque sea una nota, es un proceso. El proceso que va de esa nota al punto culminante. ¿Me van siguiendo en esto? Entonces, vamos a decir que hay dos tipos de procesos de tensión. Dos tipos de procesos de tensión. Y acá me importa mucho poder entender todo esto, porque si no lo entiendo, sobre todo uno de los tipos de procesos de tensión, suelo confundirlo con un proceso de distensión. Hay dos tipos de proceso de tensión. El primero es el más esperable, en general es el que más fácil entiendo,
es el proceso que me queda siempre más claro. Es proceso de tensión por acumulación del material sonoro. Es decir, es el proceso de tensión a partir del cual, cuanto más tensión hay, más material sonoro hay. A este proceso lo llamamos directo. A más, más. ¿Sí? Es como si yo estoy en una discusión y cada vez voy discutiendo más y voy intensificando los gritos y se van sumando palabras, se van sumando acciones y bueno, llega un momento en que le pego una piña al otro o el otro le pega una piña a mí. ¿Sí? Ese sería como el punto culminante. ¿Está bien? En general, esto... Sí, sí. ¿Habría algún ejemplo más amable? Sí, sí, claro, claro. Veo venir a mi pareja, voy a Ezeiza a esperar a mi pareja, estoy esperando, cuando sale empiezo a correr, cada vez corro más y cuando llego la abrazo y le doy un beso. ¿Te gustó más esa, Yelena? Porque entre el ya vení, así como enojado, y esto ya era como mucho. No, en realidad, digo, después puede darse, por supuesto, en cualquier emoción, en cualquier cosa, pero el proceso de tensión que estamos hablando, el por acumulación, digamos, es esto, a más, más. ¿Se entendió? Yo les voy a pasar un link, ahí va. Ahí fue el link, espero que lo hayan recibido. Les voy a proponer que busquen en YouTube, vamos a ver fragmentos de algunas cosas para poner de ejemplo. Si bien en general esto no necesita ejemplo, lo vamos a poner igual. Es un típico momento de proceso de tensión por acumulación de material sonoro. ¿Lo recibieron ya el link? Bueno, entonces búsquenlo. Vamos a ver, no sé, es el segundo movimiento de la séptima de Beethoven, que es un tema que después se vuelve a repetir, pero con otra voz más. Vamos a verlo 2 minutos y después lo vamos a comentar, ¿sí? Entonces, lo vemos 2 minutos y después comentamos. Por favor, silencien todos los micrófonos.
Bueno, volvemos. ¿Quedó claro el ejemplo? Es claro. O sea, el comienzo empieza de una manera y a medida que se va sumando el material sonoro, evidentemente se genera más tensión. ¿Hay dudas sobre esto? Bien. Vamos al otro tipo de proceso de tensión, porque el otro es mucho más complejo. El otro proceso de tensión lo llamamos inverso. Y es un proceso de tensión por contención del material sonoro. Y acá empiezan, digamos, acá empiezan los problemas. ¿Por qué? Porque en general estamos tan acostumbrados a pensar que la tensión es cada vez más ruido, que nos cuesta mucho pensar en tensión como cada vez menos ruido. En el proceso de tensión por contención del material sonoro, a menor sonoridad, mayor tensión. Y si uno no se da cuenta de esto, en general, cuando ve cada vez menos sonoridad, hace un proceso de distensión. Y muchas veces se pierde una cuestión crucial de la interpretación. ¿Preguntas, dudas, cosas para decir? ¿Se entiende esto? Esto es un caso de eso. ¿Escuchar un ejemplo? Sí, ahora vamos a escuchar, sí. Sí, Este es un Nicolás. caso que te das cuenta, creo que también lo dice el libro, cuando llegás, o sea, fue sacando material sonoro y cuando llegaste al punto, mira, eso era un proceso de tensión. No necesariamente, no necesariamente. Eso es más bien un tipo de punto culminante. No, en realidad uno se da cuenta de los procesos de tensión, de tensión por contención del material sonoro, se da cuenta analizando. Porque en general, cuando hay un proceso de tensión por contención del material sonoro, la tensión está armada sobre todo desde la armonía. En general se da por procesos modulantes. Entonces, vamos a escuchar. No se te escucha, Mauricio. Sí. Me equivoqué yo. Ahora sí, ¿no? Acá les acabo de mandar un ejemplo. El ejemplo es cuarta de Brahms, pero anótense, por favor, tengan a mano un lápiz y un papel para anotar qué lugar vamos a escuchar. Vamos a escuchar, es la cuarta sinfonía de Brahms, es el primer movimiento, vamos a escuchar desde el minuto 5 con 20 segundos, vamos a escuchar a partir de ahí. En el minuto 6 con 55 empieza el proceso de tensión por contención, más o menos ahí, y vamos a escuchar hasta el minuto 8:40 más o menos, 8:50. El proceso de tensión por contención empieza en el minuto 6:55 y el punto culminante está en el minuto 8:20. ¿Me siguieron? ¿Lo repito? Empezamos a escuchar en el 5:20. El proceso que estamos estudiando empieza en el 6:55. El punto culminante llega en el 8:20 y vamos a escuchar hasta el 8:45, 50. ¿Está bien? ¿Se entendió? Tratemos, no es fácil, tratemos de no escuchar la versión y de sí escuchar la obra. ¿Por qué digo esto? Porque esta versión no explota hasta el final la tensión que se podría conseguir. Pero no importa, tratemos de escuchar la obra y no la tensión. Entonces, vamos con esto y nos reencontramos en 4 minutos más o menos. Silenciemos los micrófonos.
Bueno, volvemos. ¿Pudieron escuchar? ¿Pudieron ver algo de esto que vimos? Sí, claro. ¿Pudieron ver algo de esto que estamos tratando de ver? Sí, qué poco acostumbrados que estamos a verlo así, me pasa a mí, por lo menos. No, para nada estoy acostumbrada a pensarla de esta manera, pero sí, se nota armónicamente esto que estás diciendo, el proceso y cómo se va gestando. Muy bien. En realidad si vamos a ser más rigurosos, en 6.55 empieza la sección donde después va a empezar el proceso de tensión por contención. Pero hay 15 segundos en donde es distensión. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? O sea, hay 15 segundos donde están las maderas, los clarinetes, en donde todavía es distensión. Y después empieza a modular. Y cuando empieza a modular, empieza el proceso de tensión que estamos buscando. ¿Lo pudieron escuchar? Quiero chequear si pudieron escucharlo, mucho, poco, nada. Alguien más que diga. Sí, lo escuché, Mauricio. Sí, Julio, lo pudiste escuchar. Bien, ¿quién más? Yo también lo pude escuchar sobre todo al proceso de tensión, pero el punto culminante fue tristísimo. Es verdad que la interpretación fue como, no le dieron pelota al punto culminante. ¿Por qué no le dieron pelota, Valen? ¿No te gustó cómo lo tocaron? No, o sea, al estar atendiendo a que eso es un proceso de tensión, se escuchó perfecto en el segundo que dijiste, el punto culminante, pero siguieron el algo como si fuera un momento irrelevante, en realidad. Pasa que no sentí que le hayan dado mucha trascendencia. Claro, el punto culminante en la versión, no sé si lo escucharon, en la versión el punto culminante se siente cuando ya pasó. O sea, cuando retoma el tempo, ahí se siente, ahí uno dice, ah, bueno, ya pasó. Pero es cierto que en el momento de llegar, y yo hubiera esperado un poco más, hubiera hecho otra cosa. Pero no importa, ¿se ve lo que estamos buscando? Sí, ¿Valen qué? No, perdón, no, sigan, y me iba a ir por las ramas. ¿Qué más? ¿Qué más pudo verlo o no? Mauricio, sí se escuchó. Sí, Martín, lo percibí claramente. Gracias, sí, lo percibí claramente. Sí. Me alegro. Corina, ¿vas a decir algo? Sí, que cuando hablamos a material, estamos hablando a cantidad de notas, ¿no? Porque digamos que la armonía pasa a ser un material también, ¿no? No. Tenemos más material. No, material significa, es una cuestión cuantitativa, de notas y de sonido, la cantidad de sonido. Okay. ¿Sí? Porque la armonía no es más o menos material, la armonía es material. Okay. Pero sí es más material o menos material la cantidad de notas y la cantidad de sonido. ¿Sí?
¿Qué más? Una pregunta, Mauricio, perdón, no sé si se me cortó a mí. No me quedó claro del 5.20 al 6.55, ¿qué pasaba? No, nada, solamente que empezaba ahí la sección, entonces empecé desde ahí, como para no empezar directamente desde el punto. ¿Sí? Bien, ¿está claro esto? ¿Se pudo ver algo? Entonces, yo los invito a ustedes... No pude escuchar yo porque mi computadora andaba lenta y no me cargaba el YouTube, pero igual después lo escucho. Tengo los links ahí. Dale, después lo escuchas. Dale. ¿Quedan los links en el chat? Creo que sí. No sé, creo que quedan. No quedan. Pero pero en la grabación sí o no. Cerremos la grabación sí, pero una vez que cerremos la reunión ya no lo vemos, digamos. Pero en la bueno, sí. No importa, después paso por mail, les paso el adjunto donde tengo todos los links. Dale. O en el chat de WhatsApp. O en el chat de WhatsApp. Ahí está. Bueno, dudas, preguntas, consultas, cosas para decir. Bueno, invito entonces... O en el libro están los ejemplos. En el libro están los ejemplos también, sí, es cierto, Martín, sí. Están estos que estamos viendo y hay algunos otros, hay algunos que vamos a ver que no están en el libro y hay otros que están en el libro que no vamos a ver, sí, pero están. Bueno, invito entonces a, cuando uno percibe un proceso de tensión o distensión, a preguntarse y a cuestionarse si no se tratará del proceso opuesto, ¿sí? Y a tratar de decir por qué esto es tensión, cómo lo voy a justificar, ¿sí? Bien, vimos procesos de tensión por acumulación y por contención. Ahora vamos a ver los dos procesos de distensión y después voy a trabajar con Alejandra. Los procesos de distensión también son dos. Así como los procesos de tensión son dos, los procesos de distensión son dos. El primero también lo llamamos directo, es el proceso más esperable y evidente, y yo diría es el complementario del primero que vimos de tensión. O sea, es el proceso de distensión por disgregación del material sonoro. O sea, cada vez menos material sonoro. Cuanto menos material sonoro, menos tensión o más distensión. ¿Se entendió esto? Es el que uno espera y es el que uno imagina. Y vamos entonces, les propongo, pero no es, perdón, me equivoqué, el que mandé recién no es. Ahora les voy a mandar el link que es. Les propongo que veamos un poquito de Recuerdos de la Alhambra de Tárrega al final, simplemente para tener un ejemplo de esto, ¿sí? Que nos queden ejemplificados. Ahí les voy a mandar el link. Este proceso de distensión también sería directo, ¿no? Sí. El primer ejemplo. Sí, es disgregación. Cuanto menos material, menos tensión. ¿Sí? Okay. Es el que le acabo de mandar es este, ¿sí? Vamos a ver de Tárrega desde el minuto 4 hasta el final. ¿Sí? Es poco tiempo, solamente para ejemplificar. Entonces lo vemos y volvemos. Desde el minuto 4 al final. Silenciamos. Bien, ¿pudimos ver? ¿Qué pasa, Luz y Valen? Que veo que no... Hay algo que no pasó. Bueno, ¿está claro? ¿Dudas, preguntas, cosas para decir? Mariano. Siguiendo este ejemplo, por ejemplo, que es un ejemplo,
supuestamente un proceso de distensión. Si este final hubiera sido fortísimo y acentuado, por ejemplo. Sí, hubiera sido el otro que te voy a decir ahora. Sí. Ah, ok. Ahora viene el otro, por eso. Este es el esperable, ¿no? No, porque, sí, decime. porque claro, hubo menos material, pero digamos, si hubiera habido un cambio de dinámica, claro, hubiera ocurrido todo lo contrario. Exactamente, sí, exactamente. Por eso, ahora viene el otro. Este es el esperable, ¿no? Uno cuando piensa en distensión, piensa en cada vez menos, cada vez menos, cada vez menos y se va. Esto es lo que uno piensa en distensión. Por eso, este es el esperable. Ahora vamos a ver el otro. El segundo proceso de distensión, que llamamos inverso, a este es al que hay que tenerle cuidado, así como al segundo del proceso de tensión hay que tenerle cuidado. El segundo es el proceso de distensión por liberación de la tensión acumulada. Por mi experiencia enseñando esto, es como de los 4 que vimos, 2 de tensión y 2 de distensión, es el más difícil de captar. Es liberación de la tensión acumulada. Es decir, el sujeto acumuló tensión, y cuando pasó el punto culminante, no se desinfló, al contrario, rompió todo. El ejemplo que siempre doy, que es el que en general es el que uno puede entender, es: acabo de dar una prueba o un examen, algo muy importante para mí, salí de la sala, estoy esperando que me den la nota o el resultado, espero, esta espera en general, que es obviamente muy tensa, en general es con pocos elementos, en general es pianísimo, ¿no? Como que no hablo mucho, estoy como más metido para adentro, espero. A medida que se acerca el resultado, cada vez hay más tensión. En un momento se abre la puerta, sale el jurado, me dice, ganaste. ¿Y yo qué hago? ¿Me voy a dormir? Y no, empiezo a correr, o empiezo a gritar. El punto culminante es el momento donde el jurado me dice, ganaste. Después hay mucho más material sonoro que antes. ¿Se entendió el ejemplo? Esto es lo que pasa en muchas obras. Entonces, déjenme que les voy a poner... vamos a volver al ejemplo de Brahms. El ejemplo de Brahms es el segundo link que tienen. Vamos a volver a ponerlo y vamos a escuchar el final del primer movimiento. Anótense los minutos. Vamos a escuchar del minuto 11 con 20 segundos hasta el final del movimiento. Y el proceso que yo los invito a mirar, que es el proceso de distensión por liberación de la tensión acumulada, empieza en el minuto 12 con 15 segundos. ¿Qué momento del movimiento es este? Es la coda. Esta es la coda del primer movimiento de la Cuarta Sinfonía de Brahms. ¿Sí? O sea que es un movimiento es un momento evidentemente de distensión. Ahora fíjense cómo es este proceso de distensión. Entonces lo vamos a escuchar y volvemos cuando terminamos de escuchar el movimiento. Minuto 12 con ¿cuánto? Empezamos a escuchar en el 11 con 20 y el proceso empieza en el 12 con 15. ¿Sí? Gracias. Muy bien. Silenciamos.
Me dieron ganas de aplaudir, ¿eh? Bueno, ¿pudieron escuchar? ¿Pudieron ver esto que estamos tratando de ver? Yo no tan claramente como lo anterior. ¿Qué cosa, Rodrigo, no tan claramente? Esto del proceso de distensión por liberación. ¿En qué sentido no lo pudiste ver? En el sentido de que me cuesta verlo como proceso. Lo que contabas vos del momento de distensión es cuando te dicen que ganaste o el grito ese. No, ese es el punto culminante, no, ese es el punto culminante. Ese es el punto culminante. Lo que viene después es el proceso de distensión por liberación. Festejo, digamos. ¿Eh? Claro, yo me lo imagino, el festejo sería. Sí, el festejo, sí. Yo me lo imagino como algo más momentáneo, me cuesta pensarlo como algo que sucede en el tiempo, como un proceso, pero quizás sea por mí. No, sí, ahí no entiendo. Es un proceso desde el momento que dura 2 minutos, digamos. Ahí ya hay toda la sección que vimos, desde el 12:15, creo que era, ¿no? Sí, desde el minuto 12:15 hasta el final, es la coda. En tanto coda es un proceso. Por supuesto, si uno toma la coda solamente, puede encontrar ahí un punto culminante. Pero la coda, dentro del movimiento... Ahora... Espera, a la coda, dentro del movimiento, es justamente un proceso de distensión. Ahora, sí, no es un proceso de distensión como el que vimos de Tárrega por disgregación. Es un proceso de distensión por liberación. ¿Por qué? Porque recuerden cómo fue el punto culminante. El punto culminante fue en 4P. O sea, el punto culminante contuvo todo. Entonces, en algún lado, todo esto que se contiene se tiene que expresar. Se expresa al final. Lo que no quiere decir que en el final esté el punto culminante. Porque en el final estamos en la tonalidad original, todo el material ya se dijo antes, o sea, todo es conocido. Solamente que se expresa ahí lo que no se expresó antes. ¿Me siguen esto? ¿Entienden? Sí, Ayelen. Perdón que te interrumpí con la emoción. En el minuto 13:22 hay un agudo explotando sí. con un sonido muy sostenido que después decae. Sí. De hecho va bajando en notas. Sí. Eso es lo que no termino de entender qué sería dentro de todo ese probablemente sea el punto culminante de la coda. Por eso, depende dónde hagamos el corte, lo vemos de una manera o de otra. Si yo tomo solo la coda, probablemente ese sea el punto culminante. Pero como la coda está dentro de un movimiento, no se olviden que el movimiento dura como 14 minutos, la coda está dentro de un movimiento, y yo tengo que encontrar dónde está el punto culminante del movimiento. El punto culminante del movimiento está donde vimos antes, en el comienzo de la reexposición. Por lo tanto, todo lo que venga después de ese momento va a ser finalmente distensión. Esta distensión, la coda, es una distensión por liberación, es decir, todo lo que contuvo lo está expresando. ¿Se entiende cómo lo estoy mirando? Claro, lo mejor sería, para ver esto, lo mejor sería escuchar todo el movimiento. Bueno, después se los dejo el que quiera escuchar, que además se la recomiendo, la cuarta de Brahms es una, como dicen los españoles, una pasada, ¿no? Digo, si escucho todo el movimiento, me queda claro que este momento es de distensión. Claro, es un momento de distensión, así como lo estamos viendo. ¿Se entiende? ¿Preguntas, dudas? ¿Alguien que no le quede claro? Yo me parece que me equivoqué de video. Entonces, cualquier cosa, perdón. Ahí está más difícil, Katia, ahí está más difícil. Sí. Por eso creo que no lo pude escuchar, pero bueno, entiendo la explicación, después en todo caso veo si lo puedo. Pero enganché un video que era de 43 minutos. No, pero era este, me parece. Ah, pero ¿cómo era de los 12 minutos hasta el final? No, hasta el final del movimiento. Un montón de minutos. No, hasta el final del movimiento. Ok, bueno, dudé ahí, no lo escuché hasta el final. Bueno, después lo escuché, está bien. Bien. Bueno, sí, Mariano. No, nada. Pensé que habías dicho. Bueno, si no hay más preguntas, lo que hemos visto hoy son procesos de tensión y procesos de distensión. Sí, Rodrigo, ¿vas a decir algo? Sí, una cosita, perdón que interrumpa. No. Es que es una duda que tengo hace mucho tiempo, que me parece que tiene que ver con esto del proceso de tensión por contención, no sé si por contención del material, pero dijiste en algún momento que eso se podía ver en el análisis,
¿no? O algunos procesos de tensión se podían ver en el análisis. Y hay una cuestión que a mí me resulta muy enigmática en relación a la realización de un proceso de tensión determinado, que es el que pasa mucho en lo que yo he estudiado en las danzas barrocas en modo menor, que la segunda parte está en su relativo mayor. La relación entre una tonalidad menor y su relativo mayor es una relación que no puedo terminar de comprender. Nunca pude. ¿En qué sentido? ¿En qué sentido? En el sentido de que armónicamente sube en quintas, digamos, está alejado en la tonalidad y el modo de alguna manera relaja. Esta es la manera de... Sí, es así. Es así. Entonces esa relación que considero indirecta, esa cosa de que armónicamente aumente y el modo relaje, no sé, siempre cuando me encuentro con eso no sé para qué lado agarrar la interpretación. Pero está bien, pero nos metemos en un tema que es un montón este tema, digamos. Sí, ¿se entendió el planteo de Rodrigo? Digo, si yo tengo una... Bueno, es fácil, yo empiezo en mayor y modulo a menor, es tensión, esto es fácil. Ahora, ¿no es cierto? Si yo empiezo en mayor y modulo a menor, voy a tensar. Ahora, si yo empiezo en menor y modulo a mayor, claro, en un sentido algo distiende, y en otro sentido algo tensa, porque me alejo de la tonalidad original. Sí, por supuesto. Este es un conflicto y uno tiene que tomar decisión. Justamente. No solamente en esto, en muchos casos uno dice, bueno, si voy a priorizar esto, voy a tensar. Si voy a priorizar lo otro, voy a distender. Y finalmente es una decisión. Mientras lo pueda justificar de alguna manera analíticamente, yo diría es válido. El problema es cuando no lo puedo justificar. Para mí siempre pesa, perdón, no sé quién habló, pero un segundito. Para mí siempre pesa más el alejamiento de la tonalidad original. O sea, alejamiento de tonalidad original implica tensión. Será porque soy psicólogo, entonces alejamiento de la casa de la infancia siempre implica tensión. Por más que sea una casa más placentera, siempre implica tensión. ¿Se entiende? Sí, alguien había dicho algo, perdón. Entiendo cuando nos alejamos de la tonalidad que hay más tensión, pero ¿por qué del paso de la tonalidad menor a la mayor dicen que hay porque las tonalidades menores en general expresan emociones displacenteras y las mayores expresan emociones placenteras, y las emociones placenteras está más distendido que en las placenteras. ¿Lo dije bien? Bueno, las emociones placenteras está más distendido que en las displacenteras. Claro. Por eso el mayor me provoca distensión. Digo, si yo paso de mayor a menor, necesariamente experimento algo de tensión. Y si paso de menor a mayor, necesariamente experimento algo de distensión. ¿Se entiende? Esto no es ciencia, no es rígido, pero en general es así. ¿Preguntas, dudas, consultas? Bueno, vimos procesos. Si tenemos tiempo vemos puntos culminantes, algo de puntos culminantes, pero ahora, Ale, no sé si estás en el éter o no. Veo una A y un micrófono tachado y estoy medio como temblando. Sí, estoy. Estás, pero ¿la cámara anda o no? Ahora te digo. Okay. Sí, anda la cámara también. Bueno, no nos falta absolutamente nada, así que estoy feliz. Les mandé hace un rato, cuando estábamos en el intervalo, les mandé, para los que no tienen, las 2 hojas de Chao París. ¿La recibieron? Porque vamos a trabajar esa obra. Bueno, Ale, ¿estás para tocar? Sí. Dale. Estoy. Bueno. Esperen que me acomode un poquito. Dale, entonces lo primero que vamos a hacer es una pasada, hacer la obra completa, y después vamos a tratar de vamos a hacer el análisis de la obra, que es muy, muy simple, y vamos a ver alguna cuestión interpretativa. ¿Dale? ¿Ahí se ve? ¿Ahí? Sí, se ve muy bien. Sí. A ver que así se escucha. Perfecto. Yo en esta obra hay unos compases que no están, le cambié un poquito. Sí, hay muchas versiones. Yo estuve viendo, sí, no te preocupes. Sí. ¿Pero que le agregaste o le cambiaste? Le saqué. ¿Le sacaste compases? Bueno. Le saqué 4. Ok, bueno, muy bien. Dale. Bueno, dale, tocala. Sí. La hago sin repetición, ¿no? Sí, sin repetición, sí.
Ok, bueno, muy bien. ¿Cómo te fue? Se escucha bien, pero en algún momento se pierde un poco. ¿Pero cómo te fue a vos? Bien, dentro de todo bien. Bien, le sacaste 4 compases de la segunda hoja, de lo que sería la segunda hoja. ¿No? De la primera. O al final de la primera o al principio de la segunda, ¿no? Algo de eso salió. De la primera hoja. Bueno, sacaste 4. Bueno, lo primero que vamos a hacer, como con cada obra que trabajemos, es hacer el cuadrito de análisis. Entonces, les voy a proponer que empecemos a pensar cómo sería el cuadrito de análisis. No sé si lo hiciste, Ale. La verdad que no. La verdad que no. Bueno, entonces lo vamos a hacer juntos. Es sumamente sencillo esto, en esta obra, digo. Cuando hacemos un cuadrito, como hicimos la otra vez con Bach, Rodrigo, creo que lo habíamos hecho todo, ¿no? ¿El de Bach o no? Sí. Ah, sí. Sí, estoy acá, perdón. Pero... Bien, bien, sí, está bien. Vamos a hacer lo mismo con esto. Cuando hacemos un cuadrito ponemos, la primera columna son los números de compases. La segunda es, ¿qué es esa sección que vamos a analizar o a ver? La tercera es la armonía, ¿no? La tonalidad. Y finalmente podemos poner algo de lo emocional. Yo diría, cuando uno puede hacer este cuadrito así, es porque ya tiene mucho de la obra, ¿sí? Y después hay que marcar seguro los puntos culminantes y con eso ya tenemos un montón. Entonces, Ale, ¿cómo empezás el cuadro este? ¿Qué sería lo primero? ¿De dónde a dónde? ¿Qué es cada cosa? Yo hice del 1 al... No sabía si el 8 o el 9. O sea, en realidad hasta antes hasta el 8. Como una introducción le había puesto yo. ¿Y el 9 qué es? Y el 9 como una región Asia. Muy bien, podría ser. Bueno, toca el 8. Toca de acá hasta el 8. Vamos a tocar esta primera parte, ¿sí? Hasta el 8 nada más. Muy bien. Entonces, yo diría, ¿esta sería qué cosa, Ale? Para mí es una introducción. Muy bien, esta es una introducción. La introducción, te voy a preguntar algo. ¿La introducción termina en el 8 o termina en el 9? Esa era mi duda. Bueno, a ver qué me dice el resto. ¿Termina en el 8 o termina en el 9? Vamos a tocarlo otra vez, pero seguí hasta el 10, 11, como para enlazar. Tocá el principio otra vez. O sea, justo el 8 queda en un 5º grado. Sí, y evidentemente ya en el 10 empieza otra cosa. Pero ¿qué pasa con ese compás, que es el 9? ¿Dónde lo vamos a meter? ¿Sí? Entonces, vamos a hacer da capo hasta el 10 u 11 y me van a decir qué hacemos con el compás 9, ¿dónde lo metemos? Dale.
Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. ¿Qué hacemos con el 9? El 9 y el levare del 9, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Dónde va? Es introducción también. Muy bien, entonces la introducción llega hasta el 9. ¿Es da capo a 9? O sea, a mí me queda descolocada. Para mí sí. Para acá te da capo a 9. Bien, ¿quién más? Sí, yo pienso ese como si fuera una especie de, no sé si se le puede decir coda en esa parte, pero es como un cierre de la introducción. Muy bien, como un cierre de la introducción. O sea que la introducción también es da capo al 9. Bien. ¿Alguien piensa que no? Bien. Para mí es un levare de lo que viene. Muy bien, para Julián es un levare. ¿Y entonces cómo lo ponemos? Da capo al 8 y desde, lo que viene empieza en el 9. Claro, como la exposición empieza en el 9. Eso ya es parte del tema que viene después. Sí, sí, ajá, como un levare. ¿Acá entra en esto de las secciones hacia o no? Sí, ¿cómo sería esto, Nico? Y ese compás, sección hacia la exposición. Es una sección hacia la exposición, es demasiado corto para ser una sección. ¿eh? Ah. En realidad acá hay una diferencia y por eso me interesó detenerme en esta, que es una tontería, pero me interesó, porque acá hay una clara diferencia entre forma y estructura. Digo, las formas son las habitaciones, la estructura es lo que pasa adentro de las habitaciones. Evidentemente, hay una habitación que termina en el compás 9 y no en el 8. O sea, evidentemente lo que empieza en el 10, no empieza antes. Digo, la habitación empieza en el 10. Ahora, evidentemente, el último compás de la primera parte ya me está llevando al 10. ¿Se entiende? O sea que, formalmente, la introducción es da capo a 9. Estructuralmente, la introducción termina en el 8 y en el 9 empieza el levare hacia el 10. ¿Me van siguiendo en esto? Porque no es fácil esto, ¿no? Y esto me importa un montón, porque yo tengo que poder hacer las dos, tengo que poder hacer un análisis en donde se vean las dos cosas. Entonces, lo vamos a poner así. ¿Me seguís, Ale? ¿Dónde estás, Ale? No te veo ahora. ¿Se fue? Ah, no, estás acá, Ale. Sí, ahora te veo. Porque se me va cambiando la pantalla y se te perdí. Entonces lo vamos a hacer así. Da capo a 8 y al lado le ponemos introducción. Y después... Sí, ¿quién me pregunta? Sí, Mariano. ¿Podrás enviarme la partitura que no encuentro por ningún lado? La mandé acá en el chat. Subí en el chat arriba. Pero no... Sí, pero no la encuentro. Está también en el WhatsApp. Ahí la mando, ahí la mando, no te preocupes. Dale, disculpen, gracias. Si sé cómo hacer esto, pero un segundito y lo hago. ¿Soy el único que la puede mandar? Porque no sé bien cómo es esto. Yo la mando ahora, yo la mando. Ah, mandalo, gracias. Digo, da capo a 8, introducción. Y abajo, 9, hacia lo que viene después. ¿Se entendió? Y después, un corchete que una da capo hasta 9. ¿Se entendió? ¿Me siguen? Lo repito. Da capo a 8, introducción. 9, hacia lo que viene después. Pero después quiero decir, al principio, un corchete que una el da capo al 8 y el 9 que puse debajo. O sea, son dos cosas que en realidad son una cosa. Formalmente es una cosa. Estructuralmente son dos cosas. ¿Se entiende esto? ¿Preguntas, dudas, cosas para decir? Formalmente
Entonces las dos cosas hacen la introducción. No, formalmente es una cosa, introducción. Este Asia está dentro de la introducción. Porque la introducción es una palabra el formal. levare del 9 hacia el 10, entonces también es parte de la introducción formalmente. Sí. El levare del 9 hacia el 10 es parte, porque está en la introducción formal. Es como cuando yo tengo en mi departamento, en la puerta de entrada del departamento, del lado de afuera, tengo una alfombrita. La alfombrita remite al departamento, pero está en el palier. Yo no puedo decir que mi departamento empieza donde empieza la alfombrita. Mi departamento empieza después de la puerta. Ahora la alfombrita ya me lleva al departamento, pero está dentro del palier. Formalmente, el palier es una cosa. Estructuralmente, dentro del palier hay algo que ya me remite a lo que va a venir. ¿Se entendió? Bien, sí. Bien. Porque entender esto me hace tomar decisiones interpretativas. Es decir, Ale va a terminar la introducción en el 8, la introducción estructural, y a partir del 9 vas a hacer un levare a lo que viene después. ¿Lo viste, Ale? Sí, sí, será mi duda con el compás 9. Okay. Pero también en el como quedaba en un quinto grado. Sí, como sí, que sí, bueno, la introducción termina en un quinto grado. La introducción, en cuanto a estructura, termina en un quinto grado. La introducción formal termina donde termina. ¿Dudas, preguntas, consultas? Vamos a seguir con el cuadrito. Dale, toca a capo y después seguí con la zona que empieza en el 10 y toca hasta que termine algo. ¿Dale? Bueno. Dale. Ahí termina algo. ¿Terminó? ¿Terminó algo? ¿Terminó ahí algo? Como una idea. ¿Termina en el tercer sistema algo? Escuchá, tocá y escuchá, no lo pienses, escuchá y tocá hasta donde termina algo. Tocá el tercer sistema, compás 10, y tocá hasta donde termine algo. Ahora terminó. ¿Se entendió? Bien. La otra era una idea hasta el 13 para mí. Sí, ahora vamos a ver bien qué era, porque es interesante. Donde paraste es muy interesante. ¿Qué es esto que acaba de tocar? ¿Cómo lo llamamos? ¿Cómo lo llamamos? Sería la exposición. ¿La exposición de qué? Bueno, está bien. Si Sandra dice que hay una exposición, ya habrá un desarrollo y una reexposición, o por lo menos una de las dos cosas. Puede ser. ¿Qué más? ¿De qué otra manera lo podemos llamar? Puede ser que sea una exposición o no, porque si hay solo exposición en la obra, no sé si lo llamamos así, pero lo que sí es seguro que es. Es un tema. Muy bien, es un tema, eso seguro es un tema. Un tema está dentro de una exposición. O puede estar un tema sin exposición, porque para que haya exposición debe haber otra cosa. Debe haber una reexposición o un desarrollo. ¿Se entiende? Lo que es seguro es que es un tema. Después vemos si hay exposición también. ¿Me siguen en la diferencia? Bien, este es un tema. Bien. No sabemos si es tema A, no sabemos si es tema A, porque para que haya tema A tiene que haber tema B. Por ahora es un tema. Bien. Tocalo otra vez, el tema, Ale, y seguí. Y vamos a ver también lo mismo, hasta donde termine algo. Toca el 10. Ahí termina algo.
Sí, está bien, ahí sí, pero seguí ahora, hasta el próximo final. Ah, porque ahí yo le hago, Sí. o sea, los 4 otros, los siguientes compases yo Sí. los elimino y Sí. repito. ¿Hago No. lo que yo hago o toco lo que está escrito? Si podés, porque como todos tenemos la misma partitura, toca lo que está escrito. Vamos a analizar la partitura que tenemos, si podés. Dale. Sigo con compás 18. Tomá desde el 10 y seguí. Tomá desde el 10 y seguí. Bien, hasta acá. Muy bien, ok. Bien, ¿qué pasó? ¿Cómo lo llamás a esto, Ale? ¿Cómo llamás a todo esto? ¿Lo dividís, no lo dividís? ¿Cómo lo llamás? Y para mí es una parte. Es una sola parte. Muy bien. Muy bien. Entonces, desde el compás 10 hasta el compás 25, esto es el tema. Todo esto es el tema. Que después, si quieren, lo podemos dividir en dos partes, pero en realidad es lo mismo. Del 10 al 25. ¿Estamos? Tonalidad de la introducción y del tema. Está en sol menor. Muy bien, sol menor. Vamos a seguir. Las dos cosas están en sol menor. Tanto la introducción como el tema está en sol menor. Vamos a seguir con el 26 y vamos a ver cómo llamamos a esta segunda parte desde el 26 y vamos a ver hasta dónde además. ¿Vamos a tomar el 26? Sí. Dale. Bien, ¿qué pasó con esto? Y esto es otra parte. Sí, ¿cómo lo llamamos a esta otra parte? Abro el debate. ¿Cómo lo llamamos? B, ¿puede ser? ¿Qué Si quiere la anterior decir? era A, que sea B. No dijimos que era anterior a la A, dijimos que era un tema. Pues, si a este le ponemos B, al anterior le ponemos A. Pero no dijimos que es A. O sea, es un tema B. Para Corina es un tema B. Para los demás también es un tema B. Un desarrollo. ¿Un desarrollo? ¿Por qué? ¿Es un desarrollo? ¿Qué características tienen los desarrollos? Tendría que haber un cambio de tonalidad para que sea un desarrollo. Muy bien, debería haber cambio de tonalidad y sobre todo debería haber zona modulante para que haya desarrollo. O por Claro, lo menos una pequeña zona modulante debería haber y no hay. O sea, para desarrollo no. ¿Qué más? Podría ser simplemente el mismo tema, pero con otra energía distinta. Muy bien, podría ser el Sin mismo que haya tema. otro tema distinto. Muy bien, podría ser el mismo. O sea, opciones que tenemos hasta ahora es un tema B, un desarrollo que ya se nos va cayendo, o el mismo tema A, o el mismo tema con una energía distinta. ¿Qué otra cosa? ¿Qué otra cosa podría ser? Bien. En realidad esto es el mismo tema con una energía distinta, con una idea distinta. ¿Por qué? Y porque no modula. Entonces es casi imposible dos temas, es casi imposible en una obra que haya solo dos temas y que los dos temas tengan la misma tonalidad. Digo, la energía es distinta y hasta por ahí
la idea es distinta y hasta por ahí. Es casi lo mismo, pero una segunda energía, vamos a poner así, o idea. ¿Se entiende la diferencia? Y acá me importa mucho, porque no es lo mismo pensar que esta obra tiene, por ejemplo, 2 temas, a que tiene un tema con 2 energías. Porque un tema, como decíamos en la primera clase, un tema es una persona. Una persona a veces está con 2 energías, o con 3, o con 10. Entonces, si yo voy a tocar un solo tema con 2 energías, soy como la misma persona que se expresa de 2 maneras. Pero si yo lo pienso como 2 temas, ya tengo que ser como 2 personas distintas. Y esto es demasiado parecido a sí mismo. ¿Me van siguiendo? ¿Y cómo lo llamas entonces? No es exposición, no es tema A ni tema B. No, es tema, digo, del 10 al 25, tema, idea y energía 1. Del 26 al 43, tema, idea, energía 2. No lo puedo llamar tema A porque hay uno solo, entonces ya sé que es A. No lo puedo llamar exposición, porque si yo llamo exposición, tendría que nombrar una reexposición o un desarrollo, o sea, tendría que tomar otra parte, no es, si no, ¿se entiende? Es simplemente, esta obra es súper simple, tiene una introducción y tiene un solo tema que se expresa de dos maneras diferentes. ¿Se vio? Sí, pensando en eso, usando el ejemplo de Cori, ¿se podría pensar como tema A y tema A'? ¿O simplemente ¿Por qué con A'? dos emocionalidades? ¿Por qué A'? ¿Por qué A'? A ver, ¿por qué A'? Por la emocionalidad. Es como si vos pensaras que una persona tiene más, o sea, es como si tiene una energía o tiene una emoción y la otra emoción en realidad es como una cosa secundaria. No lo veo para nada como cosa secundaria. Además duran las 2 la misma cantidad de compases, más o menos. ¿Sí? O un poquito más incluso la segunda. ¿Sí? No es una prima. Es tan A como el principio, solo que es otra manera de plantear es otra energía en la que se plantea. ¿Se entiende lo que digo? Sí, perfectamente. ¿Preguntas, dudas, cosas para decir? Entonces, el cuadrito nos quedó da capo a 9, perdón, da capo a 8, introducción, abajo el 9 solito, ¿sí? Sección hacia o hacia el tema, con un corchete da capo a 9 y todo eso es la introducción, y después de 10 a 25 tema, idea o energía 1, y de 26 a 43 tema, idea o energía 2. Y todo en sol menor. ¿Se entiende? Bien, y lo que ahora te voy a proponer, Ale, es que hagamos cada sección y que busquemos el punto culminante. ¿Cuál es el punto culminante de la introducción? Vamos a tocar, si querés, y vamos a buscar el punto culminante de la introducción. ¿Cómo? Había puesto algunos. ¿Cómo? ¿Habías puesto? He puesto. Ajá. Lo dividí como en 4. ¿La introducción? Claro, de a 4 compases. Pero no sé, tenía mis dudas. Bueno. A ver cómo lo dividiste. A ver, contanos. De los primeros 4 encontraste un punto culminante. A ver. Claro, en el mi bemol del 4º compás. Pero, o sea, en el segundo hace un fa y después un mi bemol, o sea, lo tengo medio raro los puntos culminantes. Toca la introducción, ¿no? Sí, toca la introducción y vamos a ver a dónde estaría el punto culminante. Bien, gracias. ¿Qué me dicen? ¿Dónde está? ¿Quién arriesga? ¿En el cual? ¿Compás 5? Sí, compás 5. Compás 5, en la dominante de la dominante, ¿sí? Entonces, entendiendo esto, te voy a proponer que lo toques
vamos a exagerar un poquito esta dirección. O sea, cuando uno estudia cómo tocar puntos culminantes, cuando uno estudia, exagera las dinámicas. O sea, empiezo mucho menos, crezco hasta el punto culminante y después disminuyo. No es que lo vayamos a tocar así, solamente es para poder vivenciar más profundamente el punto culminante. ¿Sí? ¿Podemos probar? ¿Vale? O sea, crezco hasta el 5 y después lo mantengo. No, ¿por qué lo mantenés? Es un proceso de distensión después. Después bajás hasta el 8. A ver. Perdón, ¿hasta el 5 o hasta el 6 que está el...? Perdón, a ver, me estoy equivocando yo, puede ser. Espera. 1, 2, 3, 4, 5, perdón, hasta el 6. Es el primer compás del segundo sistema. ¿Sí? ¿Está bien? Hasta el 6. El primer compás del segundo sistema. Dale. Ale. Tenés que buscar el proceso. Si vos planteás un nivel dinámico en los dos primeros compases, los segundos dos compases, o sea, compás 3 y 4, tienen que ser más que los primeros dos. Estamos yendo hacia el 6. ¿Se entiende lo que estamos buscando? Sí, es que yo eso lo había pensado menos. Sí. ¿Por qué? Melódicamente desciende la melodía. Por Sí, eso ahora me cuesta hacer diferente. Sí, pero ahora estamos organizando todo en función del punto culminante de toda la introducción. O sea, nosotros tomamos una sección de 8 compases, de 9 compases. Encontramos un punto culminante y estamos estudiando cómo llegar al punto culminante. Entonces vamos de menos a más hasta el punto culminante y después distendemos. Después lo vamos a acomodar, no es que hay que tocarlo así, pero necesitamos vivir este punto culminante de toda la sección. Vamos a buscar eso. Bien, muy bien. No, escuché mucho la distensión, no termino de escuchar la tensión. Tenés que empezar menos y después crecer. Sí, porque así, acá no sé si se escucha, pero hay una alarma que está sonando. ¿Pero qué es? ¿En vos? ¿En tu casa? No, en mi casa no, debe ser por acá un vecino. Pero es por allá, digo. Sí, es por allá. Sí, bueno, la incluimos a la alarma también. Dale. Dale. Eso, sí. Eso, mucho mejor. Mucho mejor el tercero y el cuarto con respecto al primero y el segundo. Me faltó más en el quinto. El quinto es el que está más cerca del punto culminante. Estás a solo un compás. Me faltó más ese quinto hasta el punto culminante, para después poder distender. ¿Se entiende lo que digo? Sí. Vamos a probar. Ok. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Bien. Bien, si te empezás a equivocar es bueno, ¿sí? Porque estás olvidando la técnica, estás mirando otra cosa. Bien, muy bien. Vamos a probar una vez más y después te voy a empezar a preguntar por emociones. Ya invito a todos a pensar qué emociones son las que van apareciendo acá, ¿sí? Si son del orden de las placenteras, de placentera y cuáles. Pero todavía te propongo una vez más con el interés puesto en que se entienda con claridad el proceso estructural. De menos a más a menos. ¿Vamos a buscar la última vez esto? Bueno. Muy bien. ¿Te sale más fácil la tensión o la distensión? La tensión y la distensión. ¿Te sale más fácil la tensión? Sí, me parece. No sé.
Yo te diría que no, ¿eh? Diría que la tensión me estaría faltando bastante. Pero vamos a preguntarnos por emociones. Abro. ¿Qué emociones hay acá? Siento que es distensión, pero no identifico. No, distensión. Displacentera, digo. Ah, no, displacentera, perdón. Sí, sí. Pero no estaría, estoy como dudosa si lo entendería como un enojo, pero no sé. Bueno, ¿otro? Opino igual. Incertidumbre. Enojo. Enojo también. Incertidumbre, enojo. ¿Qué más? ¿Ale? Algo de miedo. Algo de miedo, quizás. ¿Ale? Sí, a mí me pareció un poco de enojo y como un lamento. No sé, Ok. Lamento sería como tristeza. ¿Ale? ¿Qué hay? Le había puesto enojo. Enojo. En la tensión, sobre todo enojo. ¿Y en la distensión qué hay? ¿Se mantiene el enojo en la distensión? Resignación. Algo de resignación puede ser. ¿Qué más? Sí, puede ser. Está bueno. La resignación viene de la tristeza, ¿no? ¿Qué más? Sí, ¿Vos qué soy pusiste? del team Mariano. Sos del team Mariano, bien. ¿Vos qué pusiste, Ale? Sí. En la distensión. Solamente enojo en todo, pero Ah. ahora puede ser para mí tristeza. Bueno, te voy a proponer esta interpretación. Vamos con el enojo, básicamente vamos con el enojo en la tensión hasta el punto culminante e inmediatamente después el enojo se transforma en tristeza o resignación. Entonces te voy a pedir que te conectes con tu enojo. Y acá sí me parece que, ¿cómo te llevas vos con tu enojo? ¿Eh? Me lo trago al enojo. Sí, bueno, es lo que me está pasando un poco con tu proceso de tensión. Como que hay algo que se percibe, digo, vos empezás a un nivel que uno dice, ok, bien, lo va a matar. Pero cuando llegás a matarlo, medio que no lo matás, lo dejás vivo. Entonces yo te propongo que empieces al nivel que quieras, pero después que empezaste al nivel ese que empezaste, vos tenés que ir cada vez a más hasta el compás 6. Y después tenés que vivir la tristeza de haberte peleado con quien amás, porque en realidad uno se pelea con quien ama, ¿sí? Entonces vamos a empezar desde el principio y vamos a buscar esto. Bueno. Y además vas a tener que sacarte bastante, hasta el 6. Dale. Y ahora más. Perdón, sí, te hablo, pero queda desfasado. No, que son 2 compases. Otros 2 compases que son realmente más, y otros 2 compases que son realmente más. Son 3 niveles de la discusión, ¿eh? No es la misma discusión. Dale. Ok. ¿Te llevas mejor con el enojo o con la tristeza? Creo que con el enojo que con la tristeza. ¿Te llevas mejor con el enojo? ¿En tu vida cotidiana vivís más el enojo o la tristeza? ¿Expresás más enojo o tristeza en tu vida cotidiana? Creo que ninguna de las dos las expreso. ¿Y cuál te resulta más fácil de expresar? ¿Enojo o tristeza? Más fácil me parece un poco más el enojo que la tristeza. ¿Sos más de matar a alguien o de pedir perdón? No, ni de matar ni de pedir perdón. Bueno, escúchame, vamos a hacer una vez más. Lo que te propongo es, me gustó bastante, lo que te propongo es, me falta todavía en el compás 5 y 6, sobre todo en el 5 hacia el 6, tirararará. Las 4 semicorcheas son siempre levares hacia el compás siguiente. Siempre las semicorcheas son levares hacia el compás siguiente. Estoy hablando hasta el 6. Y después me pasa algo cuando vos seguís, después del punto culminante, en el compás 8, que como hay de golpe un acorde, vos haces un acento ahí. Pero en realidad es casi la última nota de distensión. ¿Me seguís lo que te digo?
Sí. Entonces, cuando haces el acento, cortás el proceso de distensión. Venís entristeciéndote, venís bien entristeciéndote, y de golpe hay un acento que termina como metiendo energía de otra cosa. ¿Lo ves, lo que te digo? Bueno, vamos a probar. Y con esto vamos a cerrar por hoy. Dale. Me quiero sacar la tristeza. Te querés sacar la tristeza, claro, te querés sacar la tristeza. No, sumergite en la tristeza. Sumergite en el enojo y sumergite en la tristeza. Dale, vamos a probar. Bien, lindo, 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 lindo. ¿Cómo te fue? Bien. La mejor de todas, ¿eh? ¿Qué me ibas a decir? Bien. Después te vas a fijar en el compás 7, cómo tu izquierda sigue contando enojo cuando en realidad la emoción ya terminó, ¿eh? Después fíjate, porque la izquierda del 7 siguió diciendo lo mismo que antes, ¿eh? Y en realidad la tristeza ya está en el 7. También en la izquierda, aunque toques corto. ¿Se entiende lo que digo? Bueno, esto lo vas a seguir trabajando y lo traes la próxima, ¿dale? Así como hicimos, cuando tomamos la sección, los 8 compases después, ¿cuál es el punto culminante? Los 8 compases después, ¿cuál es el punto culminante? Y así hasta el final. Y en cada sección vas a ir al punto culminante y a volver del punto culminante. ¿Sí? ¿Dale? Ok. ¿Preguntas, dudas, cosas? A vos. ¿Preguntas, dudas, cosas para decir, consultas? Pregunto. Dale, Ayelen. ¿Qué cosa? Aplaudo porque me encantó cómo lo tocó. Aplaudí con la manito. Bien. ¿Qué más? ¿Preguntas, comentarios? Pregunto, ¿por qué le sacan 4 compases o por qué ese serrucha? Porque hay un montón de arreglos y Piazzolla mismo hace arreglos y cambia las cosas. Si ustedes se meten en YouTube, cada uno lo toca, hace un montón de cambios, así que... pero para ceñirnos a la partitura que todos tenemos, les propongo a Ali que toque la partitura que tenemos, ¿vale? Bueno, vamos a hacer una cosa, estamos contra atrasados, vamos a hacer 5 minutitos de pausa y después seguimos. O sea, y cuarto nos encontramos, ¿está bien? Muy bien.